Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar la palabra de Dios día tras día. Y hoy, en este día sábado, imploramos al Señor que nos acompañe, que nos guíe, que nos conceda el don de la esperanza, de la perseverancia, y también que nosotros podamos verdaderamente encontrarnos en la meditación de la palabra de Dios, sacar estos minutos para la oración personal en lugares donde nos encontremos, y pidamos al Señor que podamos nosotros estar siempre atentos a la escucha, a la meditación de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 16 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, nos dice el Señor en el Evangelio. Y es que nosotros, queridos hermanos, tendríamos que considerarnos dichosos. El Señor nos considera dichosos porque podemos oír lo que escuchamos. Es decir, tenemos que sentirnos dichosos porque escuchamos la palabra de Dios todos los días. Nos sentimos dichosos porque podemos oír la palabra de Dios y hacerla vida cada vez más en nosotros. Y es que somos dichosos, queridos hermanos, somos auténticamente dichosos. Y yo también me siento dichoso en el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio de cada día, porque es encontrarnos con Cristo. Cada encuentro con la palabra, con la palabra de Dios, es un encuentro con el Señor. Y es meditarle a Jesús aquí, por ejemplo, el Señor que está con sus discípulos, que habla con sus discípulos y le dice: dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque no oyen. Y luego le dice: les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron. Pues sí, muchos antiguos antes de Cristo, profetas que anunciaban, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Eliseo, los profetas del Antiguo Testamento deseaban ya ese momento de la plenitud de los tiempos, y no fueron partícipes, solamente fueron precursores, anunciaron hasta que llegó Juan Bautista, que pudo decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalar, anunciar a Cristo y verle, y allí estar presente y escucharle, verle y oírle. Pues también, apreciados hermanos, quizás a veces nosotros podemos decir: pues bueno, nosotros no estuvimos en la época de Jesús, no somos dichosos, porque si hubiese estado en la época de Jesús, pues no lo sabemos. Si hubiésemos estado en la época de Jesús, quizás hubiésemos estado allí con la misma gente que le había dejado solo en la cruz, que le había abandonado, o que la gente simplemente que lo buscaba por una señal milagrosa. No sabemos cómo estamos nosotros, porque nosotros ya conocemos el dato de la revelación y la palabra de Dios que ha llegado a nuestra vida. Y el Señor nos llama también dichosos porque podemos escuchar la palabra de Dios gracias a la transmisión que ha tenido la Iglesia, esa tradición de habernos dejado la palabra de Dios, de transmitirla, el Evangelio, de generación en generación, como una cadena ininterrumpible desde nuestros días hasta la época de Jesús. Y por lo tanto somos dichosos ahora que podemos escuchar a la palabra de Dios. Pero también podamos nosotros hacer partícipes a muchas más personas para que sientan esa bienaventuranza, ese ser dichosos porque escuchan la palabra de Dios, porque la llevan cada vez más, la anuncian, porque pueden oír la palabra de Dios y llevarla y ponerla en práctica. Nosotros, apreciados hermanos, tenemos que sentirnos muy felices de poder compartir la palabra de Dios, de encontrarnos con la palabra de Dios. En ella nos podemos alimentar cotidianamente, en esta meditación constante para conocer a Jesús, para conocer sus sentimientos, para conocer su amor para con nosotros. Este es, apreciados hermanos, el propósito de nuestra vida en el anuncio de la palabra de Dios, que nosotros podamos verdaderamente conocer a Jesús y ser dichosos. Gracias a ustedes, apreciados hermanos, que cotidianamente
escuchan, meditan la palabra de Dios, porque nos hacemos sentir dichosos, nos acompañamos mutuamente en la escucha, en la meditación de la palabra de Dios, que constantemente nosotros podamos pues mantener estos propósitos de vivir siempre en ese encuentro con Jesús, en el anuncio de la palabra, en ese encuentro con el Señor. Pues pidámosle pues a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, que ella también es dichosa, dichosa porque ella ha escuchado la palabra de Dios. Sí, hágase en mí según tu palabra. Ella dichosa porque pudo oír la voz dulce de su Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne, el verbum caro factum es la palabra de Dios hecha carne. Por eso, pues a ella tenemos que recurrir constantemente para que nuestra Madre Celestial nos ayude a ver con sus propios ojos a su Hijo Jesucristo, a escuchar con esos oídos puros, dulces, sencillos de amor, esos oídos agudos de amor, a escuchar la palabra de su Hijo Jesucristo. Ella nos va a acompañar y nos acompaña siempre en nuestro caminar. Y a ella recurrimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.